RTP 965 e Infograma.net presentan Íntimo Interés con Don Ramón Sonnenholzner. Una exploración a la naturaleza humana. Presentamos al abogado magíster en Derecho, Álvaro Hacho. Como profesional en ejercicio, se dedica a la defensa legal de personas, manejando casos complejos en las áreas penal y constitucional. Sus intereses principales se centran en la dualidad justicia y legalidad, el derecho constitucional y la ética profesional. Bienvenido a este su podcast, Íntimo Interés. Hoy vamos a conversar con el abogado Álvaro Hacho, un tema que la gente se pregunta, esa dualidad entre justicia y la palabra legalidad. ¿Cuál es la diferencia que marca entre justo e ilegal? O legal, entre injusticia e ilegalidad. Bienvenido, Álvaro. Un saludo cordial, mi querido doctor Don Ramón, que gusto saludarlo nuevamente. Buen tema de debate que me han dado. La justicia, pues, por siglos se conoce que es dar a cada quien lo que le corresponde. La legalidad es seguir un margen de parámetros, el debido proceso que dicta la Constitución. Hay diferencias abismales. El mejor ejemplo que le puedo traer a colación es el tema de lo que ha hecho el CNE en los últimos días, que es aprobar la moción de no tomarle la foto a la papeleta de votación, cuestión que no es legal, peor justo, y atenta contra los derechos de la democracia del Ecuador. Ahí podremos hablar incluso dos temas, el tema de la legalidad, el tema de la constitucionalización de dicha aprobación del Pleno del CNE, y injusto por la misma vía que no tiene ningún asidero Pero al legal. haber normativa se transforma en legal, aunque no sea justo. Correcto, pero podremos retroceder a muchos años atrás, que en los juicios de Nuremberg se decía lo mismo. Los militares nazis decían, yo estoy cumpliendo los decretos del Führer, matar, asesinar, llevarnos al horno a los judíos, y yo estoy cumpliendo la orden constitucional, la Constitución de Weimar. Entonces, eso se debatía en los tribunales de justicia una vez que terminó la guerra, y ellos se enmarcaban en eso, porque la norma lo establece, es legal. Y dicho sea de paso, tenemos una constitución, estamos en un Estado constitucional de derecho y justicia, donde indica que la pirámide de Kelsen prevalece la Constitución, pero antes de la Constitución, si se trata de derechos humanos, prevalecerá siempre los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos. Y los convenios internacionales sobre derechos Pero a esa humanos... altura no habían todavía convenios cuando se cumplía el tema de que usted señaló el ejemplo de los judíos. Sí, pero me estoy ahorita dirigiendo al tema específicamente de lo que acontece hoy en día en Ecuador. Usted me dirá, pero está en la norma. Si ya está en la norma o mediante un reglamento, se entiende que es constitucional o legal. Eso No. como un ejemplo, y la conversación va más hacia el análisis doctrinal de la justicia y de la legalidad o de la ilegalidad y la injusticia. En términos, como usted lo ha señalado, lo legal no necesariamente es justo. Y como ha señalado, recordando a ese gran cientista del derecho penal, Kessel, habla de la pirámide, de la prioridad, y que encima de los hechos constitucionales están los tratados internacionales. Pero, por ejemplo, vamos a hablar de tratados internacionales. Hoy, una ilegalidad de entrar a Estados Unidos hace que la gente sea tratada en alguna forma injusta. A pesar de que es una injusticia la forma como está manejando el presidente Donald Trump las relaciones, de mandar a los delincuentes a que los rapen, a que los pongan, es más, sin previo juicio. ¿Cómo lo entiende ahí? Ahí es lo contrario, la legalidad, la ilegalidad y la injusticia, es decir, dos cosas que suceden al mismo tiempo. El sistema norteamericano es totalmente diferente al de acá, al americano. Ellos manejan un sistema anglosajón diferente, se manejan mediante La costumbre. sentencias, costumbres, etcétera, precedentes. Acá es totalmente diferente. Si bien es cierto, los Estados Unidos aprobó en las elecciones un sistema de gobierno por 4 o 5 años, no recuerdo exactamente, y parte de su sistema de gobierno era indicar las deportaciones masivas
La cuestión es los medios, cómo ellos hacen estas deportaciones. Ya el presidente Petro en Colombia se quejó que porque los traían encadenados hasta por los pies, los tobillos, las muñecas, etc. Obviamente atenta contra todo derecho, dignidad humano que tienen los seres humanos y específicamente un grupo vulnerable que son los migrantes o personas adultas mayores, niños, niñas, adolescentes. Sin embargo, ya un juez ya declaró ilegal la deportación, el traslado, la expulsión de ciertos migrantes de no origen que son de El Salvador, en vista que Venezuela no los quiere aceptar. El Salvador ha aceptado que se los traslade a las cárceles de máxima seguridad de El Salvador. Ya un juez de la Corte de norteamericana indicó que eso es ilegal. Totalmente. Y los otros justificaron que era porque estaba en el vuelo y ya no lo podían bajar. Exacto. Y ya están en la cárcel. Ya creo que observamos en redes sociales que, como usted dice, los raparon, los encadenaron, etc. Y ahí viene otra cuestión. La jurisdicción. Ya el juez norteamericano no puede hacer absolutamente nada en jurisdicción extranjera. Eso es legal por parte de El Salvador y legal también en base a los tratados y convenciones sobre derechos humanos, como le manifesté desde un inicio. El siguiente tema. ¿Existen situaciones donde la aplicación estricta de la ley puede generar consecuencias que parecen injustas? Creo que el ejemplo en antes era el caso. ¿Ha tenido que enfrentar alguna vez casos en los que sintió que aplicar las normas resultaba una resultante moralmente cuestionable o éticamente cuestionable? En el derecho no hay moral sino ética. Así es, todos los días. Fíjese que tengo ahora un caso que justamente fue la audiencia el día de ayer de 2 militares privados de libertad por el presunto delito de ingresos de artículos prohibidos. Hay un artículo nuevo que entró en reforma hace 1 o 2 años, que es el artículo 537 del COIP, que indica que cuando un militar o un policía o un guía penitenciario estén inmiscuidos en un proceso penal, se da un caso especial para que se puedan defender en libertad. Pero lamentablemente la Fiscalía llevó a militares con el fin de inducir al engaño al juzgador, meterle miedo al juzgador, e incluso llevó a la prensa para decir, no, aquí están las Fuerzas Armadas, ellos cometieron un delito cuando no hay sentencia todavía. Y obviamente esos actos antiéticos produjeron que mis defendidos sean llamados a juicios, aún privados de libertad, a pesar de que existe una norma, un artículo expreso que indica en casos especiales y cuando no se trata de delitos sobre delitos sexuales o contra la integridad o la vida de una persona, pueden defenderse en libertad. Entonces, existe la ley, pero a veces se convierte en letra muerta, como le digo yo, y se aplica todos los días. Cuando un abogado tiene la oportunidad de defender a un sujeto con mucho poder, no necesariamente una corporación, un individuo. Por lo general en el campo penal no se defiende a las corporaciones, sino a los individuos. ¿Qué reparo ético le puede entrar al abogado? ¿Tiene esa obligación de defenderlo? Es un cuestionamiento interesante. A veces yo normalmente, como soy aficionado al derecho, entonces cuando me dicen es que defendió al narcotráfico, pues hay un principio del derecho global que todos requieren por lo menos en Occidente, en el Occidente que yo conozco, todos tenemos derecho a un abogado, ¿no? Así es. En la Constitución del Ecuador, la Constitución de Montecristi, sí avala lo que usted me manifiesta, doctor. Es la objeción de conciencia. Lo establece la Constitución y la aplico a diario. Yo como abogado y como católico practicante, me causa un poco de aberración estos temas de secuestros a niños, a ancianos en sillas de ruedas, a mujeres embarazadas y pobres que no paguen la vacuna. Lo matan. Entonces, para mí eso es una aberración y tengo objeción de conciencia. Es decir, si me da la gana, agarro el caso porque me dicta la conciencia, si no, no. Y aquí no es por cuestión de dinero, sino es cuestión de dignidad, de honorabilidad, de por la reputación del abogado que está en juego. O sea, yo no puedo defender a ese tipo de gente. Y en mi oficina, a criterio personal, está prohibido coger casos de secuestro extorsivo precisamente porque me han llegado casos extremadamente graves, donde lo último creo que fue que secuestraron a un anciano de 90 años, 5 días privados de la libertad, no aguantó la tortura y murió. Entonces ese tipo de cosas me quedó experiencia. Insisto, entra el tema religioso y evito tomar ese tipo de casos. Usted está hablando de esta cláusula de conciencia. Objeción de conciencia. Objeción o cláusula de conciencia también se la conoce como un tema, la objeción de conciencia.
Pero la pregunta es la siguiente. Ese es su punto de vista. Así es. Pero no pecatemea en la sacristía quien acepte el caso. Así es. No se constituye un delito. Decía un profesor mío en la universidad, hasta Osama Bin Laden tenía derecho a la defensa y lo mataron. Eso es verdad. Si yo no tomo el caso, lo puede hacer otro abogado y si no quiere meterse nadie, puede intervenir la Defensoría Pública. A la final, siempre va a necesitar un abogado público o privado. ¿Ok? Así sea en ausencia, incluso les delegan un abogado de la Defensoría Pública que lo patrocina el Estado. Ahí hay un doble problema ético. El compromiso de defender que usted tiene como profesional y el ¿cómo se llama? Que también abandonar a un cliente después de haber aceptado un caso. No me ha pasado. No me ha pasado. Yo del inicio... Pero estoy hablando filosóficamente. Okay. No es una entrevista... No es personal. No es una entrevista personal, sino filosóficamente, conceptualmente, para analizar un poco esto de justicia y legalidad. De hablar. Ahí usted tiene un concepto de justicia y legalidad. Es legal, pero para su ser, para su visión ética personal, no es legal. Pero, ¿qué pasa si desamparamos a las personas que requieren defensa, aunque sean asesinos? Requieren una defensa. La Defensoría Pública es gratuita. Tienen la obligación de asumir la defensa si es que nadie les quiere tomar la defensa. Un caso específico que pasó hace muchas décadas, un par de décadas, que fue el caso de Camargo. Sí, claro. No lo quería defender ni un abogado. Y por ese motivo casi lo dejan en libertad porque no tenía defensa. Y estaba por cumplirse el tiempo para que alguien lo defienda en audiencia. Ni siquiera los defensores públicos querían asumir la defensa porque las atrocidades que él había cometido, nadie quería hacer el papel de defensa de un criminal violador asesino. Entonces, se marcó un precedente, ¿sí?, de que quieran o no, la Defensoría Pública debe aplicar. Por algo mismo son delegados por parte del Estado. Hay precedentes que indican el tema de objeción de conciencia, pero a la vez ninguna persona puede excluirse de un abogado. Me preguntan y me dicen, imagínese que recibe un caso en que la ley está de su lado, pero su aplicación perjudica a una persona vulnerable. ¿Seguiría defendiendo a su cliente porque es un deber profesional o buscaría una solución fuera del marco legal? Una pregunta medio difícil. Me ha pasado realmente. Hay que buscar otras estrategias. Hay que cambiar el estado de las cosas mediante la defensa. Hay que buscar elementos, aportaciones jurídicas o constitucionales fuera de lo que ha entrado en la investigación, pero no es lo correcto, no es lo ético. Ahí donde viene la típica cultura del ecuatoriano de saltarse ciertas cuestiones morales, éticas, para llegar al fin, que es cumplir al cliente, a la persona que se está defendiendo. No es lo ético. Me ha pasado, no voy a decir que me curo en sano y que nunca he hecho eso. Me ha pasado donde hay que evadir ciertas cuestiones legales con el fin de obtener nuestro resultado, así sea que nos saltemos la norma, la Constitución. Obviamente, precautelando no cometer un delito jamás, porque sería ilógico que el abogado también sea parte de esa estructura criminal. Como usted ya habrá visto el caso Metástasis, está preso el abogado, el juez y el cliente. Entonces, precisamente pensando siempre en jamás hacer un atentado contra la seguridad del Estado, contra las personas, contra una víctima, etc. Mi pregunta es, y esto tiene que ver con la justicia carcelaria, ¿es legal que estén presos determinados sujetos que no son peligro para la sociedad, como el señor Glass, el señor Muentes, en La Roca? Pero es justo. ¿Me está preguntando? Sí. ¿Es justo que Glass y que Muentes estén presos? Eso me está diciendo. No. Es legal que estén en La Roca. ¿No? Ok. Pero es justo cuando existe en el sistema criminal gente con mucho mayor riesgo que ellos. A criterio personal y a criterio profesional es injusto. No existe ningún nivel de riesgo por parte de ellos. Obviamente, sabemos que el ERC se jacta de evadir la justicia, de que incluso quitarse los grilletes y salir por la frontera. Pero no es lo justo. Ya sabemos, y hay una cuestión grave, el tema de Glass, que no es mi santo devoción, por si acaso, pero se quiso suicidar.
y está en informes médicos, está en historia clínica, se iba a suicidar. ¿Por qué lo siguen manteniendo ahí? Otra persona también, el abogado, esta señorita Abad, ahí lo han torturado, salió en una audiencia con el ojo plomado. Entonces no es justo. La cárcel 4, que es La Roca, es dirigida netamente a líderes de GDO, no a expolíticos delincuentes de cuello blanco. Eso es injusto. Hay jerarquías, ahí también esas jerarquías pueden ser legales, pero no justas. Así ¿no? es. El manejo de las jerarquías. Y ese es un ejemplo de lo que queríamos tratar en este podcast. La siguiente pregunta va en el ordenamiento de la idea de las candidaturas políticas en casi toda América Latina, o en gran parte de América Latina, sobre todo las que todavía no han podido establecer un Estado de Derecho. Siempre acusan al orden constitucional del tema. La legalidad es la Constitución. Pero lo justo de la Constitución, usted como constitucionalista, ¿qué considera que todavía es injusto en la estructura constitucional del país? El subdesarrollo. A título personal en Ecuador es la cultura. Pero me refería a la Constitución. O sea, la Constitución es legal porque fue aprobada, refrendada al pueblo. Pero ¿qué vacíos de justicia tiene o de injusticia tiene el régimen constitucional ecuatoriano? Hay dos puntos de vista. Dice que la Constitución es muy garantista, pero eso le favorece al ciudadano común y corriente, pero también le favorece al delincuente. Y a título personal, yo como constitucionalista, es extremadamente garantista. Yo creo que estamos fallando en eso. Al delincuente hay que perdonarle la vida en caso de que se esté yendo de bala con un policía, con un militar. Hay que perdonarle la vida, dice la Constitución. ¿Ok? Prácticamente hay que agarrarlo con las manos en la masa al delincuente, al violador, porque tiene su debido proceso, tiene derecho a la vida, tiene derecho a la salud, tiene derecho a reintegrarse, a reincorporarse en la sociedad. Y yo creo que acojo a lo que dice Nayib Bukele. Un criminal que cortó una cabeza, asesinó a un niño, a una mujer embarazada, no se puede reintegrar en la sociedad. Y ese punto de vista, en la Constitución hay que cambiarlo porque no es justo que se favorezca lo que se debe favorecer el ciudadano de pie que fue injustamente detenido, que fue injustamente acusado, que se favorezca un criminal o un narcotraficante. Pero usted como abogado sabe que frente a esa disyuntiva hay dos caminos. La cárcel para alguien que puede estar en una cárcel y el otro el proceso de manicomio psicológico, porque al que no lo puedas recuperar es porque ya no tiene una capacidad en el orden psíquico para devolverse al punto de origen. Al punto, perdón, del orden. Volviendo al tema rapidito, doctor Don Ramón, le corto. Para mí el tema del habeas corpus en la Constitución es lo más importante que existe en la Constitución, porque se trata de la vida de una persona privada de libertad o que esté en riesgo su vida. ¿Ok? Pero lamentablemente, por ejemplo, un preso que no tiene ni dónde caerse muerto, que se contagió de tuberculosis, habeas corpus en 24 horas puede salir. Son destinadas para la gente excluida de la sociedad. Pero fíjese cómo han abusado de habeas corpus los Glass, los Salcedos, los Muentes, tanta gente que salió en libertad por una herramienta constitucional que va dirigida a la excluida. Pero usted sabe que el habeas corpus, como otros elementos, datan de la época de los romanos. Ergo tenía una praxis y es discrecional del juez. El habeas corpus siempre está sobre el juez. Es decir, la herramienta, la legalidad para generar justicia está en la capacidad discrecional de la autoridad, del juez o del alcalde que la otorgue. En ese tiempo, sí. Me explico, o sea, depende de quién lo otorga. O sea, cuidado, matamos una ley porque tenemos mal los aplicadores de la ley. Así es. Porque tiene una lógica jurídica de tradición. El derecho romano que tiene, 2000 años de tradición. Más. ¿Ah? Más. Muchísimo más. Antes de Cristo. Entonces, si es antes de Cristo, matar ciertas cosas porque simplemente alguien no aplica bien la legalidad y genera una injusticia. No nos vayamos tan lejos. El ministro de gobierno, creo que es el señor de la Gasca, tiene miles de interpretaciones erróneas. Un señor así como juez es un atentado contra la democracia del Ecuador. Imagínense, llegó una sentencia de la Corte Constitucional indicando que lo que han hecho con esta señorita Abad es inconstitucional. Y la interpretación de él es que nos dieron a favor, dice. Ahora, no sé si pierden las elecciones, ¿cuál será la interpretación de él? Si ganaron o perdieron. Entonces, él, que es abogado y fue juez, tiene unas interpretaciones bárbaras. Es donde usted me dice, ¿qué pasa con estos jueces que tienen interpretaciones que van contra la norma?
y que a la final se comete un delito que es prevaricato. Prevaricato, perdón. ¿Mm? En el campo, y ahí vamos al tema, jueces, justicia y legalidad. Y ahora se está notando, creo que ahora más común es ver que los jueces están permanentemente siendo cuestionados por dictámenes que están dentro de la legalidad, pero no son justos. Usted recuerde algo como abogado, en el derecho a veces la gente condena al juez, porque no hizo la condena justa. Pero hay un principio del derecho que me lo repetían siempre mis abogados amigos y que mi lectura jurídica siempre la repaso, es que en el universo de un proceso está concentrada básicamente lo que está en el proceso. Uh-huh. Y lo demás no existe. Y lo demás no existe. Así es. Eso en teoría quiere decir no puede ser influido por la opinión pública. Así es. Entonces, una mala defensa puede crear una legalidad, una sentencia legal, pero injusta. ¿Cierto o no? Así es. Desarrolla esa idea. Volviendo al tema, la interpretación de un juzgador, sea a favor o en contra, la otra parte se va a quejar. Si le ratifican el estado de inocencia a una persona, el otro se va a sentir perjudicado. Si le sentencian con una sentencia condenatoria, la otra persona se va a sentir perjudicado. Y ahí vienen los recursos de apelación, etc. O sea, nunca va a haber un criterio a favor de ambas partes. Por eso es que siempre se data la imagen de la justicia vendada, donde no actúa ni para uno ni para otro. Siempre va a estar en el ojo del huracán el juzgador. En este caso, una mala defensa, obviamente. O sea, el abogado defensor actúa en base a los intereses primordiales del cliente. Así atente contra los intereses de la otra parte. Obviamente no se van a quedar quietos. Obviamente lo que alega la defensa en una audiencia nunca va a ser consensuado o admitido por la otra parte y siempre para ellos va a ser injusto. Para mi defendido va a ser justo. Y para el juez debe tomar una decisión. ¿Cuál fue una buena defensa? ¿Qué fue justo? Si lo que alegó la otra parte o lo que está alegando el otro abogado. Entonces siempre va a haber un criterio dividido. Jamás va a haber un criterio definitivo a favor de ambas personas, salvo que sea un caso de mediación, donde ambas personas en una mesa se pongan de acuerdo en un caso específico. Que dicho sea de paso, el mediador no es un juzgador, aunque su sentencia tiene fuerza de ley, pero no es lo mismo. Hay una diferencia. Por lo general, el mediador está en el campo del derecho civil, ¿no? No hay praxis en el derecho penal en ese momento. Así es. Es básicamente en el campo en que las personas pueden llegar a un acuerdo. Una solución de conflictos. Donde no está la vindicta pública, ¿no? Así es. Cuando ya está la responsabilidad del Estado, el fiscal. A pesar de estas tensiones, el derecho es una herramienta fundamental para construir sociedad o sociedades más justas. Desde su experiencia, ¿cómo podemos trabajar para cerrar la brecha entre ley y justicia o entre legalidad y justicia? Según la doctrina constitucional, la madre de todas las leyes es la Constitución. Si se cambia la Constitución, objetivamente cambia todo. Incluso si se cambia la Constitución en una constituyente, por ley usted debe reformar toditas las leyes que están debajo de la Constitución, toditas, para que vayan en armonía a la Constitución de la República. Mi sugerencia es hacer cambios drásticos en la Constitución, como yo le decía, el tema del garantismo. No es justo que el ciudadano de pie, que no tiene plata y que aún así le han vulnerado sus derechos, no solo en el ámbito penal, sino constitucional, civil, administrativo, etc. No puede ser que ese ciudadano para quien fue dirigido esa Constitución, que es hermosa leerla, pero en la práctica se beneficia otra gente y eso es injusto. Entonces, si se cambia ese garantismo, esa vista, el tema de los habeas corpus, el tema de la interpretación, cómo un juez debe interpretar a favor de la persona realmente afectada, cambia absolutamente todo. Ni siquiera me puedo referir a las leyes que están por debajo de la Constitución, porque todos dependen de la Constitución. Si una ley dice negro y la Constitución dice blanco, la ley lamentablemente debe cambiar a favor de lo que dice la Constitución. Eso dice la Constitución, que si hay una interpretación que no esté acorde a la Constitución, se aplica la interpretación que vaya más en sentido a lo que dicta la Constitución de la República. O sea, no se le parabola a la ley, sino que siempre y cuando esté en armonía la Constitución, eso será lo justo. ¿Qué cambios cree usted o generaría debe haber en la formación de los abogados del país?
cómo modificamos o nos ayudamos a modificar a que se dé un mayor equilibrio entre legalidad y justicia? Linda pregunta. Yo no puedo decirle a todos los abogados del país, que creo que son más de 20.000 ahora, si no son más, que tengan la interpretación que yo tengo. Yo tengo objeción de conciencia. Yo no defiendo a ciertos personajes. Yo no defiendo a ciertos delitos porque tengo objeción de conciencia. Lamentablemente, y eso es lo que siempre me quejo, tantas series de Netflix, que los narcos, y ahora lamentablemente esta chica Mayra Salazar, veo ahorita, acabo de leer una noticia que le van a hacer una serie en Netflix. Entonces se da un mal ejemplo a los jóvenes que no tienen un criterio dividido, no tienen un criterio establecido. Entonces, para mí lo primordial que en las facultades de Derecho se debe imponer es la ética del abogado. Que si bien es cierto, tu patrimonio va a crecer más rápido con un determinado cliente. Pero yo siempre digo, la plata fácil trae consecuencias. Y, insisto, el ejemplo llega desde casa. Y mejor aún en las facultades de Derecho. La ética para mí es primordial. Y que se lo ha eliminado hace algunos años en los colegios. Tengo entendido que ahora regresó. Pero me parece muy bien. Yo en eso tengo una discrepancia, ¿no? O una idea más que una discrepancia. La mayor parte de los líderes políticos de los años 90, 80 fueron formados en colegios religiosos. La alta dirigencia de este país le pertenecía básicamente al San José y al Cristóbal Colón. Sin embargo, petacamearon en la ¿cómo se llama? En la sacristía. Es decir, no sé si ahí está la calentura de las álvaras. Es decir, precisamente ejercer en la religión, pues la ética deriva de la religión, en el catolicismo deriva de la religión, y la ética para los laicos deriva de la ciencia ética. Y casi todos esos colegios tenían en mi época religión y ética. A pesar de, estamos frente a ese tema. ¿Será de devolver simplemente eso o realmente constituir una cultura de la vergüenza? Yo considero con usted, incluso en los años 80 creo que se hablaba de un congreso de señores diputados. Y obviamente la mayoría era de colegios, como usted dice, que estaban más apegados a la religión. También. Ajá, más apegados a la religión. Ahora no se ve esto de aquí. Ahora creo que los jóvenes están muy alejados de eso ahí y no se aplica precisamente. Yo antes, es un criterio muy personal, antes de acercarme a lo divino, yo sí defendía de todo. Una vez que me acerqué hace poco tiempo, un par de años atrás, a lo divino, he cambiado mi punto de vista. Pero eso no fue porque estudió religión, simplemente porque usted se aproximó con el corazón. Así es. Eso era lo que iba. La ética no emerge de una clase. No emerge de una conciencia personal que dice, no, este es el camino. Uno va corrigiendo y ese es un poco el aspecto del tema. Por eso es que me preocupa mucho, se repite eso de que demos clases de ética para mejorar el Ecuador, y yo no creo que ahí está la calentura, pero me quedo con su idea aquí latiendo. ¿Alguna idea final antes de terminar este programa, abogado Hacho? Mi doctor don Ramón, que ha sido un placer. Me ha doctorado todo el día, no soy doctor. No puedo llamarlo de otra forma, de tanto respeto que le debo hacia usted. Ha sido un placer nuevamente verlo. Me espero que mejore su tema de salud. Me encantó verlo en su equipo. El tema ha sido muy interesante. Hay que abordarlo. Hablan por ahí que quieren hacer una constituyente. Habló un político hace un par de años, lo debo mencionar, Dalo Bucarán, que quería poner en artículo primero que primero es Dios en la Constitución. Yo sugiero abordar el tema divino, el tema ético, en la madre de todas las leyes, que es la Constitución de la República, para que exista un cambio de visión no solo en los jóvenes, sino en las personas que aplican la ley. ¿De qué Dios me habla? ¿Del Dios religioso o del Dios cósmico? Del Dios religioso. Yo estoy del lado del Dios cósmico. Un abrazo inmenso. Gracias por participar en este nuevo capítulo de íntimo interés. Hemos tenido con nosotros al abogado magíster en Derecho, el abogado Álvaro Hacho, a quien le agradezco por haber participado en este programa. Hasta el próximo encuentro.